Dice la palabra de Dios. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el verso número 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice, mas el que no creyere será condenado. Entonces, mire los dos elementos que se incluyen allí para luego hablar de salvación. Entonces dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y sabe que uno se asombra, le digo la verdad, me asombra porque estaba escuchando a alguien que cogía y metía la palabra salvación después de creer. Y entonces, no sé de qué manera, porque el texto tiene un orden, pero cogía la palabra salvación y la metía después de creer, y luego sí, de ser salvo, entonces dice, y fuere bautizado. Entonces yo decía, pero si el texto no lo dice. O sea, si el texto dice es el que creyere y fuere bautizado, ahí sí dice, será salvo. Pero él decía no, el texto, y yo decía, pero ¿en qué Biblia lo está leyendo? Y él mismo leía el texto, pero él decía no, pero porque él, algo que planteaba era, es que el texto es confuso. Y yo decía, no es confuso, pues yo lo leo y ahora los que están allá, usted que está viendo el texto en pantalla, le pregunto algo, ¿a usted de verdad este texto le parece confuso? Pues de pronto, yo hablando en el caso personal no lo veo confuso. Ahora ustedes, de pronto alguien dice, sí, hermano Jairo, la verdad es que el texto es confuso porque uno no sabe en ese texto cuáles son los requisitos para ser salvo. Que de pronto alguien diga, hermano, es que el texto, no sé, está como en un lenguaje todo extraño que no se entiende. Él decía, el que creyere será salvo y luego sí bautizado. Entonces yo decía, pero ¿en qué Biblia? ¿Cómo es que lo está leyendo? Porque el texto dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, el que creyere, creer, dice, y fuere bautizado será salvo. Dice, mas el que no creyere será condenado. Y, entonces, y algo que le añadía a la persona decía, y es que mire que lo importante es creer, decía, y no el bautismo. Y si el bautismo no es importante porque al fin de cuentas dice, mas el que no creyere será condenado. Entonces decía, ¿por qué no dice más el que no creyere y no fuere bautizado? Porque claro, usted se puede hacer bautizar, pero el Señor dijo, primero tiene que creer, ¿sí ve? O sea, pero eso no significa que usted creyó y lo segundo ya no se vale. No, lo que pasa es que primero usted tiene que creer. Entonces, el que creyere y fuere bautizado. Que alguien no creyó, pero se hizo bautizar, pues tampoco funciona. ¿Sí ve? Por eso dice, más el que no creyere, ahí sí, así sea bautizado o no sea bautizado, pero si la persona no cree, va a ser condenado. Pero eso no significa que esto esté anulando el bautismo, porque el texto está diciendo, el que creyere y fuere bautizado. Eso no se puede cambiar. Cualquiera que lo quiera cambiar, hermano, está tergiversando la palabra de Dios. Entonces, incluso citábamos el otro texto allá en la carta del apóstol Pedro, que habla de que el bautismo que corresponde a esto, dice primera de Pedro, capítulo 3, el verso 21 dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Y curiosamente él también tomaba el texto, pero luego decía que ese texto no estaba diciendo que el bautismo fuera para salvación. Y yo vuelvo y digo, pero, o sea, ¿cómo una persona puede taparse los ojos frente a la Biblia y puede decir que la Biblia no está diciendo lo que la Biblia se está diciendo? O incluso alguien atreverse a decir, no, es que el apóstol Pedro no quiso decir eso. Yo dije, pero es que sí lo dijo. O sea, dice, el bautismo que corresponde a esto, dice, ahora nos salva. O sea, ¿qué parte no queda clara? ¿Qué parte queda confusa? No, el texto es claro. El bautismo es para salvación. Y ya ustedes saben lo que leímos en Romanos de por qué es que el bautismo es importante. Que hablábamos acerca de que en el bautismo somos sepultados juntamente con Cristo, para que, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
nosotros andemos en vida nueva. Ahora quiero hablar de algo, quiero retomar algo, devolverme al primer punto, que tiene que ver con la invocación del nombre. Le decía, y esta le va a parecer interesante. Sucede que la invocación del nombre, de ese nombre, del nombre de Jesús, en el bautismo, que lo voy a tomar solamente uno de los pasajes que he leído en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, el verso 47. Sé que hay otros textos, usted ya los conoce. Si no los conoce, pues en los devocionales anteriores los cité, donde se habla de que los discípulos, ellos bautizaban en el nombre de Jesús y ellos invocaban el nombre de Jesús sobre las personas que se bautizaban. Dice Hechos 10:47, dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y el verso 48 dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces, escuche eso, y mandó bautizarles, ¿de qué manera? Dice, en el nombre del Señor Jesús. Curiosamente, estaba escuchando acerca de ello, porque me gusta, siempre les digo, me gusta oír, me gusta estudiar, me gusta analizar, pero me gusta filtrar. No creo a todo lo que escucho. Hay cosas que escucho, a veces son buenas, a veces no son ciertas, pero de todas maneras es necesario conocer. Algunos dicen que los discípulos en ningún momento bautizaron en el nombre de Jesús. O sea, que esa es una mala interpretación que se da de la Biblia. Usted dice, pero ¿cómo así? Si eso es lo que yo leo, que solamente han sido bautizados en el nombre de Jesús, que bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, que mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces algunos dicen, no, eso no fue que ellos bautizaran en el nombre de Jesús, sino que el texto lo que dice es, y mandó bautizarles como dijo Jesús. Así, o sea, y ahí vuelvo y le digo, a mí me llama la atención la imaginación de las personas, cómo cogen la Biblia y dicen que la Biblia no dice lo que está diciendo, sino que la Biblia dice lo que ellos dicen que la Biblia dice. Que la Biblia no dice en ninguna parte que los creyentes se bautizaban en el nombre de Jesús, sino que se bautizaban era como había dicho Jesús. Entonces dice, pero lea el texto, dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. E incluso recuerden lo que se le dijo a Saulo, le dijo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate como dijo Jesús. No, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. O sea, es claro de que ellos bautizaban en el nombre de Jesús. Si a usted alguien le habla diferente, vea, ponga a la persona a leer la Biblia y no le armen textos, no deje que le armen textos a la manera de ellos pensar, sino que lean el texto e interpreten el texto que está frente a ellos. Pero lo que pasa es que la persona a veces coge a parafrasear el texto y a lo último, parafraseándolo, terminan diciendo algo totalmente diferente a lo que el texto estaba diciendo. Entonces, tengamos muy en cuenta eso. Respecto a esa invocación del nombre de Jesús, sabe que hay algo interesante porque es que en el Antiguo Testamento había algo concerniente a la invocación del nombre que aunque no puedo desmenuzar de pronto mucho o extenderme mucho hablando acerca de ello, pero sí quiero tomar algo que le digo le va a ser interesante. Y es que Dios, algo que hacía sobre el pueblo de Israel, era que se invocara sobre ellos el nombre de Dios. O sea, escuche eso, en el Antiguo Testamento, o sea, así como hoy en día a la iglesia se le invoca el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel
no estoy hablando de que se les practicara el bautismo como lo hacemos nosotros, pero sí a ellos se les invocaba el nombre de Dios, ¿sí? Y, entonces, y no era el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, era el nombre de Dios, porque Dios nunca se ha presentado como varias divinidades, sino que Dios se ha presentado como el único Dios. Entonces, ahí es donde a veces es necesario entrar a hablar un poco de la unicidad, de que Dios ha sido uno y único. Ya que Él dice, no hay dioses conmigo. Y alguien dice, no, sí, Dios, no diga así porque usted sabe que usted está acompañado allá. Pero Dios dice, no hay fuerte, no conozco ninguno. O sea, Dios es fuerte y dice, pues yo no conozco a otro. Pero el trinitario dice, no, sí, Señor, no hable así, Dios. Corrija su manera de hablar porque aparte de usted hay dos más que también tienen fuerza. ¿Sí ve? Entonces, y esa parte, yo alguna vez aquí enseñaba, de que la Biblia dice, por ejemplo, incluso el Señor Jesús dijo, que te conozcan a ti el único Dios verdadero. ¿De quién estaba hablando en su momento? Él estaba hablando como hombre, digámoslo así, estaba orando como hombre, no como una divinidad que le ora a otra divinidad, porque eso no tiene razón de ser, sino que él, en su lugar de hombre, o sea, él como hombre, y él hablando del Padre, del que siempre habló el Señor Jesús. El Señor Jesús cuando vino no a hablar de ninguna Trinidad, él vino a hablar del Padre. Sí, usted estudie los evangelios y usted va a encontrar que el Señor Jesús vino a hablar fue del Padre. Y él dijo, ustedes tienen que ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y alguien le dijo, Señor, enséñenos a orar. Y él dijo, sí, cuando oren, ustedes digan Padre, Hijo y Espíritu Santo, le van a orar primero al Padre y luego al Hijo y luego les enseñó eso, ¿cierto? No les enseñó eso, les enseñó a orar a un solo ser. Escúcheme eso, a un solo ser. Les enseñó a orar al Padre. Les dijo, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Sí? Por eso es que el apóstol Pablo alguna vez escribió, vea, aunque para los gentiles, para el pueblo, para el mundo, hayan muchos dioses, dice, para nosotros solo hay un Dios. ¿Y sabe? ¿Y quién es ese Dios? Dijo, el Padre. O sea, el único Dios que existe, o sea, es el Padre. Entonces usted dice, hermano Jairo, me confundí porque entonces, ¿y dónde queda Jesús? Pues Jesús será Dios, digámoslo así, si Jesús es el Padre. ¿Sí ve? Porque el único Dios es el Padre. ¿Sí ve? Entonces, ahora que el Señor Jesús cuando vino a hablar del Padre, a presentar el Padre, pero usted se pone a escucharlo a Él y el Señor dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y entonces, y dijo el Señor, y si ustedes me conocen, van a conocer al Padre. Ya eso, como le digo, eso tiene que ver con la unicidad. Pero entonces, en el Antiguo Testamento, ese tema me gustaría un día de pronto volver a tratarlo, pero en el Antiguo Testamento, sobre el pueblo de Israel se invocaba el nombre de Dios, no de ninguna Trinidad, no, era el nombre de Dios. Y hay algo, déjenme le leo allí en Números, capítulo 6. Yo sé que a algunos les creó ya la curiosidad, hermano Jairo. Quisiera que nos explique mejor eso de cómo así que Jesús vino a hablar del Padre y cómo que para Jesús ser Dios tiene que ser el Padre. Claro, no es que el único Dios que hay, escuche, el único Dios que hay, según la Biblia, es el Padre. Entonces, a usted cuando le enseñan, no, es que hay Dios Padre, hay Dios Hijo y hay Dios Espíritu Santo, eso no es cierto. Hay un solo Dios que es el Padre, que ese Dios, que es el Padre, también se manifiesta como Espíritu Santo porque Dios es Espíritu y se manifiesta como Hijo porque Dios se vistió de carne, el Verbo fue hecho carne. Pero es el único Dios que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cuál es el único Dios verdadero? El Padre. Ya ustedes le dicen que aparte del Padre hay otros dioses, eso no es cierto. Jesús es Dios porque Jesús es el Padre. Entonces, incluso, déjeme, le comparto algo. Estaba escuchando a alguien decía, vea, ustedes oren bien. Le decía a ustedes cómo se les ocurre orar y decir, Padre mío, Dios Padre, tú que diste tu vida por mí en la cruz.
Y él decía, no, no fue el Padre. Pero sabe que curiosamente, aunque le dicen a la persona, no diga, Padre, tú que diste tu vida por mí, pero el libro del profeta Isaías dice, y se llamará su nombre, dice, Padre eterno. Y por eso de eso seguro hablaremos luego. Pero Jesús es Padre eterno, lo dice la profecía. Es hijo también, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, dice el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. O sea, Él es Padre eterno. Y el otro decía, no, no digan ustedes, Padre mío, tú que diste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Dice, porque el que la dio no fue el Padre. No, sí, la Biblia dice que Jesús es el Padre eterno. Y eso le digo, eso es lo que dice la Biblia. Ahora usted se va a enojar conmigo. No se enoje conmigo, yo no la escribí. Vea, cuando yo nací, para que usted entienda, cuando yo nací ya la Biblia estaba escrita. Yo lo que he hecho es estudiarla y leerla y predicar lo que ella dice. Entonces, nosotros vemos, le decía, ahora sí, vámonos allí. Después, vuelvo y digo, después analizamos un poquito más eso. Pero mire lo que dice Números 6:22. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo. Jehová habló a Moisés diciendo. ¿Qué le dijo? Le dijo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole. Hermano, a mí me encanta esto. Hermano, esto es una bendición para ellos. Hermano, por eso les decía, alguna vez cuando yo le hablaba a alguien, a un joven acerca del bautismo, y él lo vi con ese fastidio y con ese, uy, no, que a mí no me hable del bautismo, que en el nombre de Jesús, y lo vi con eso, le dije, yo les compartí a ustedes que yo le dije a él, le dije, venga, pero a mí me extraña que a usted le moleste tanto el tema del bautismo. Le dije, ¿de verdad? Le dije, a usted le da miedo, le da fastidio que un pastor venga y lo meta a las aguas y le diga, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Le dije, ¿de verdad a usted eso le produce hasta miedo que usted habla de esa manera? Y yo le dije, porque la verdad, si usted, el que se le invoque el nombre de Jesús le produce eso, le dije, a mí me extraña, porque yo lo que conozco es que a los que no les gusta que se les invoque el nombre de Jesús, es a los demonios. Así le dije, hermano, ay, ¿usted ha atravesado? Sí, a ratos. No, pero es que en ese tiempo yo estaba más joven, entonces de verdad que se me salió, algunos dicen por ahí, el tolimense. Le dije, vea, a los que les ofende, o sea, dicen, porque los he escuchado gritar a los endemoniados y el demonio a través de la persona gritando, diciendo, no lo nombre. O sea, que no nombremos a Jesús, que no mencionemos ese nombre. Entonces, pero mire que esto no es una maldición. El nombre de Dios invocado sobre su pueblo no era una maldición. Dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. O sea, esto va a ser para ellos una bendición. ¿Y cuál es la bendición? Verso 24, Jehová te bendiga y te guarde. O sea, el sacerdote tenía que decirle al pueblo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, dice, y tenga de ti misericordia. Verso 26, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mire la bendición. Y ponga en ti paz. Y el verso 27, mire lo que le dice. Dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. O sea que la invocación del nombre de Dios sobre ellos no era una maldición. La invocación del nombre de Dios sobre ellos, sobre el pueblo de Israel, era para darles bendición. Dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la invocación, ahora usted me dice, hermano, ay, no, pero usted me está hablando del bautismo, me está hablando de esto. Le espero un momentico. Le estoy hablando de cómo en el Antiguo Testamento
el nombre de Dios era invocado sobre ellos. ¿Sí ve? Y algo de relación tiene. Y ahora que lea estos textos, usted me va a decir, sí, de verdad, usted piensa igual que yo, que tiene alguna relación, o usted es hermano Jairo, no, cortemos el Antiguo Testamento porque eso no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, la invocación del nombre era algo que se hacía sobre el pueblo de Israel, y no solamente sobre el pueblo de Israel. Bueno, dice Deuteronomio, déjeme, le leo este texto. Dice Deuteronomio 28:9, dice, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, dice, como te lo ha jurado. Dice, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduviereis en sus caminos. Y mire esto otro, dice, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. ¿Sí ve? O sea, esto, por eso le digo, esto no es que cogimos un tema acá y lo aislamos y ya nos inventamos. No. Es que esto ya venía desde antes, que Dios a su pueblo, sobre su pueblo, tomaba el nombre de Dios, su nombre, y lo invocaba sobre ellos. Y esa invocación del nombre de Dios sobre su pueblo le traía a su pueblo bendición. Incluso es entender que el nombre de Dios invocado sobre el pueblo lo convierte en propiedad de Dios. Eso es algo que es importante entenderlo. Entonces dice, y verán todos los pueblos de la tierra, dice, que el nombre de Jehová es invocado sobre ti. Dice, y te temerán. ¿Sí? O sea, la gente dice, es que sobre ellos se ha invocado un nombre. Déjeme y le continúo leyendo. Mire lo que dice Segunda de Crónicas, porque pronto dice, pero si está hablando de invocar el nombre de Dios. Mire lo que dice acá. Dice, si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Sí? O sea, acuérdese de lo que se le había dicho al sacerdote. Ustedes pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y ahora dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Yo no puedo pensar de que el nombre de Dios se invocó sobre ellos, pero que ahora sobre la iglesia no. Y ahora vamos a mirar un poco acerca de ello. Y ya el texto sigue diciendo, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este otro texto, Daniel capítulo 9, el verso 18. Aquí vamos a encontrar algo más. Dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Dice, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Ahora ya no está hablando solo de ellos, está hablando de la ciudad. Dice, la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Dice, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Y dice el verso 19, dice, oye Señor, oh Señor, perdona. Dice, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes. Dice, por amor de ti mismo, Dios mío. Dice, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Entonces, ya no solamente sobre la ciudad, o no solamente, como decíamos en un principio, sobre el pueblo, sino sobre la ciudad. Allí el nombre de Dios era invocado. Mire, y esto es maravilloso. Y ahora Daniel entra y se apoya en eso. Dice, Señor, es que tu nombre ha sido invocado sobre la ciudad, tu nombre ha sido invocado sobre tu pueblo. Y basado en ello le dice, Señor, escucha. Alabanzas al Señor. De ahí que surge lo que dice Isaías 43:7. Voy a leer algunos textos, yo lo voy a leer. Ustedes, hermanos Jairo, bueno, los pudiéramos apuntar. No se preocupen, la grabación aquí queda.
Dice, vea, todos los llamados de mi nombre. Escuche eso, o sea, es como que Dios dice, bueno, mi nombre se invocó sobre ustedes, ahora ustedes se llaman con mi nombre, ahora ustedes son como una pertenencia de Dios, ¿sí ve? Entonces dice, todos los llamados de mi nombre, dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, cuando el nombre de Jesús, hablando ahora en el tiempo actual, cuando el nombre de Jesús se invoca sobre una persona, esa persona pasa a ser parte del cuerpo. Recuerde que alguna vez hablábamos de que en nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Y entonces, hermano, y esto es muy fácil de entender. Si la cabeza se llama Jesús, ¿cómo se llama el cuerpo? Yo les decía alguna vez, yo no puedo decir, bueno, es que mi cabeza, cuando dicen Jairo, se refieren a mi cabeza. Pero yo luego registré en la notaría y dije, bueno, pero mi cabeza se llama Jairo, pero este brazo se llama Andrés. Y a me gusta el nombre de Juan, entonces a este brazo le voy a colocar Juan. No, mi nombre es Jairo, de la cabeza a los pies. La iglesia tiene el nombre de Jesús. A veces nosotros le llamamos iglesia y creemos que ese es el nombre. No, el nombre de la iglesia ha tomado el nombre de la cabeza. Por eso es que su nombre se debe de invocar sobre la iglesia, sobre el creyente. Cuando se invoca el nombre de Jesús sobre el creyente, eso lo convierte en esa parte del cuerpo de Cristo. Entonces, todos dice los llamados de mi nombre. ¿Por qué? ¿Por qué llamados de mi nombre? Porque el nombre de Dios era invocado sobre ellos. Ahora, un dato más, Deuteronomios capítulo 12, el verso número 5. Mire lo que dice la palabra. Dice, sino que el lugar, hablando de ese lugar de adoración que Dios estableció, dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, dice, para poner allí su nombre. Escuche esto porque esto es interesante. Yo les dije, esto le va a gustar. Pues si le gusta, si es amante de la palabra de Dios, le va a gustar esto. Dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, dice, para poner allí su nombre. O sea, Dios va a colocar su nombre en ese lugar. Dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, dice, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis. Dice, y allá, a ese lugar donde Dios ha puesto su nombre, dice, allá iréis. Mire, hermano, esto yo no sé a usted qué le parece, esto es maravilloso. Pero mire lo que dice el verso 11 de este mismo capítulo. Dice, vea, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, dice, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Entonces, es un lugar donde Dios iba a colocar su nombre. Y ahora, ¿usted sabe cuál es ese lugar? Vea, le pregunto a los que están allí conectados, ¿usted sabe a qué lugar se refiere cuando dice que Dios iba a colocar en ese lugar, iba a colocar su nombre? Me gustaría leer, hago una pausa, no tengo mucho tiempo, pero me gustaría leer a alguien que me dijera, ¿usted sabe a qué lugar se refiere? Usted dice, hermano Jairo, déjeme y lea un poquito. Bueno, lo dejo que lea un poquito. Dice Yana, dice nosotros. No, en ese momento, recuerden, estamos hablando en el contexto del Antiguo Testamento, pero allí se está hablando de un lugar.
donde Dios en ese lugar o sobre ese lugar Dios iba a colocar su nombre. Ahora le pregunto, ¿a qué lugar se refiere cuando está hablando allí? Porque dice, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, dice, para poner en él su nombre. ¿Cuál es el lugar? Me dicen, en Israel, en los cielos. Vean, ese lugar al que se refiere es el templo. ¿Sí ve? O sea, de lo que se está hablando ahí es del templo que se construyó, el santuario que se construyó para Dios. Por eso, si usted lee el principio del capítulo, usted va a encontrar que allí se está hablando del santuario, el lugar donde el pueblo iba a darle adoración para Dios. De ahí que nosotros encontramos en Segunda de Crónicas, el capítulo 6, el verso 20, cuando Salomón construye el templo. Entonces Salomón comienza a orarle a Dios y a presentarle el templo y lo que llamamos la dedicación del templo. Y algo que dice este verso, no puedo extender mucho por cuestión de tiempo, dice, vean, le dice él a Dios, le dice que tus ojos estén abiertos sobre esta casa, dice, de día y de noche, dice, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Escuche eso. Hermano, está hablando del templo que Salomón construyó para Dios, y entonces dice que tus ojos, le dice, Señor, vea que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche. Dice, sobre el lugar del cual dijiste. O sea, recuerda lo que leíamos allá, el lugar que Jehová tu Dios escogiere. Entonces dice, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. ¿Sí ve? O sea, ¿a qué se refiere? A lo que leímos allá en Deuteronomios. ¿Sí ve? Que allá se dijo, es que mi nombre va a estar allá en esa, o la casa, o el lugar donde mi nombre va a estar allí. Entonces dice, bueno, ahora él le está diciendo, Señor, usted lo prometió. Y entonces le dice, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre la cual dijiste, mi nombre estará allí. O sea, no era que el nombre se invocaba y ya, y se iba. No, es que el nombre quedaba, déjeme decirlo de esa manera, quedaba como un sello sobre esa casa. ¿Sí ve? Entonces, mi nombre estará allí. O sea, en esa casa va a estar mi nombre. Alabanzas al Señor. Dice, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. ¿Sí? Y luego viene la respuesta de Dios. En el segundo libro de Crónicas, el capítulo 7, mire, ahora Dios le responde a él y le dice, sí, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Verso 16. Y dice, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Sí, o sea, por eso le decía, queda como un sello. O sea, no es que se invocó y ya. No, es que el nombre de Dios iba a quedar sobre esa casa. Y entonces usted dice, hermano Jairo, bonito eso, interesante. Pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Y déjeme le pregunto, hermano, ¿usted por qué cree que esto tiene que ver con nosotros? Hermano, muy sencillo. Porque ese es el lugar sobre el cual el nombre de Dios iba a quedar, y que dice Dios, para que esté en ella mi nombre para siempre. Ese era el templo de ese tiempo. Y ahora le pregunto, ¿usted sabe hoy en día cuál es el templo de Dios? ¿Usted sabe cuál es el templo hoy? O sea, cuando estamos hablando hoy, hermano, ¿cuál es el templo? Nos tenemos que ir a Jerusalén. Algunos dicen, vamos a reedificar el templo. Pero la pregunta, ¿cuál es el templo de Dios hoy día?
Hermanos, ¿tiene que ver esto con nosotros? Pues sucede que, mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, el verso 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Hermano, vea, si en ese templo allá, hermano, que la Biblia dice que es figura de lo que ha de venir, si eso era la sombra y hoy en día nosotros somos el templo, a usted no se le ocurre, usted no piensa que tal vez así como el nombre de Dios era invocado sobre ese templo allá y ese nombre quedaba como un sello sobre ese templo, ¿usted no cree que de igual manera sobre nosotros, sobre la iglesia, hoy en día se debe de invocar el nombre, y obviamente es invocado el nombre de Dios sobre la iglesia en el momento del bautismo? Claro que sí. Es que, hermano, la Biblia no es que esto se lo inventaron acá en el Nuevo Testamento y que raro esto porque como que no concuerda. No, hermano, la Biblia concuerda. Créalo que sí. Esto se relaciona con lo otro. Hoy en día nosotros somos ese pueblo, los llamados de su nombre. ¿Por qué nos llamamos con su nombre? Porque su nombre ha sido invocado sobre nosotros. 2 minuticos y se me acabó el tiempo. Vea, mire lo que dice Santiago. Voy a terminar allí. Santiago capítulo 2, el verso 7. Y ahora dígame a alguien que esto no tiene nada que ver. Esos que dicen, no, es que son nombres, que tienen que invocar el nombre del uno, el nombre del otro y el nombre del otro. Pero como tienen varios, entonces hay que invocar todos esos nombres. Mire lo que dice Santiago. Dice, no blasfeman ellos el buen nombre. No, Santiago, usted no sabe, usted no ha escuchado los teólogos de mi tiempo. Me gustaría llamar a Santiago. Decir, Santiago, usted, lástima, usted tan inteligente, pero vea, los teólogos de este tiempo salieron más adelante que usted. Porque usted escribió mal, Santiago. ¿Cómo así que no blasfeman ellos el buen nombre? Ahí hay un singular. No, Santiago, debió haber escrito, no blasfeman ellos los buenos nombres que fueron invocados sobre ustedes. No, hermano, es que en la iglesia primitiva la gente se bautizaba, era en el nombre de Jesús, un solo nombre. No había bautismo. Usted no encuentra en la Biblia que se lea, yo te bautizo en este nombre y en este otro nombre y en este. No. La gente se bautizaba, era en el nombre de Jesús. Y por eso Santiago dice, venga, le está hablando de la gente del mundo. Dice, ¿acaso ellos allá no blasfeman ellos el buen nombre? Ese que no se quiere bautizar en el nombre de Jesús, es que usted no sabe que el nombre de Jesús es un buen nombre. Oiga, es que el nombre no es malo. Hermano, es que es un nombre sobre todo nombre. Es que como lo hemos leído, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre. Es que este nombre no te va a hacer daño. Dios le dijo, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. De esta manera ustedes van a bendecir a mi pueblo. ¿Cómo? Invocando sobre ellos mi nombre. Y algunos se levantan contra la iglesia porque invocamos el nombre de Jesús, porque la iglesia bautiza en el nombre de Jesús y se invoca el nombre de Jesús sobre la iglesia. Hermano, la iglesia, decía, es templo del Espíritu Santo. Y así como en el primer templo allá que se construyó, el nombre de Dios iba a estar sobre ese templo, hoy en día el nombre de Dios está invocado sobre su templo, que somos nosotros los creyentes. 7:01 minutos, no da más, dijo alguien por ahí. Pero hermano, yo quisiera, hoy ya cierro este tema, pero yo sí quisiera que ojalá
quienes todavía no son bautizados en el nombre de Jesús, tome usted la decisión. No se ponga usted a preguntarle a otro. No. Hermano, vea, yo a veces tengo hambre, yo no llego allí, a mí me gusta comer pan, y a veces llego a la panadería, hay algo por allí que me gusta, y yo no me pongo a preguntarle a los que están allí si de pronto a ellos se les antoja que yo coma pan, que yo quiero, no sé, usted, a ver, el que está en esa mesa, ¿usted qué me aconseja? ¿Será que como? Y el otro allá, ¿será que usted me aconseja? No, hermano. Yo llego es a pedir lo mío, yo llego es por lo que yo quiero y pare de contar. Yo le digo en esta mañana, tome usted la decisión. Si usted lo lee en la Biblia. Ahora, si usted no está leyendo lo que yo estoy leyendo, si usted dice, hermano Jairo, no. Hermano Jairo, usted no sabe leer, ahí no dice eso, ahí dice otra. Si usted está leyendo algo diferente, pues yo diré, bueno, sí, tal vez a mí me enseñaron mal, no me enseñaron a leer correctamente. Pero si usted está leyendo lo mismo que yo estoy leyendo, yo le invito en el nombre de Jesús a que se bautice en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados.